Yo creo que Dios va a hablar a nuestra vida hoy. ¿Cuánto lo creen? Ahora, ¿cuánto quieren que Dios le hable? Porque hay dos cosas. Dios puede hablar, pero si usted no quiere, Dios no le va a hablar. Así que tenemos que estar con el corazón abierto para que podamos recibir de Dios en esta noche. Amén. El tema que Dios me dio para esta noche es: no cambies a Dios. Dile al que está a tu lado: no importa lo que pase, no cambies a Dios. Dile al que está al otro lado: no importa lo que estás viviendo hoy, no cambies a Dios. Mi hermano, en la Biblia yo no he leído a ninguna persona que cambió a Dios y le fue bien. Yo no lo he leído todavía. Tal vez tengo que durar algunos años más para investigar eso, pero hasta el sol de hoy, todo el mundo que cambió a Dios le fue mal. Con otra palabra, de Guatemala a Guatapeor. Aló, salí por Panchica y de Candela. Pero si estamos con Dios, vamos a llegar seguro. ¿Cuándo dicen amén? Vamos al libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 3. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Aleluya. Lo tenemos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Habla nuestras vidas, ministra nuestros corazones, para que tu palabra pueda salir con unción, con poder, y cada persona puede salir de aquí renovado, restaurado, cambiado por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Aleluya. Jeremías capítulo 2, 3 dice: dos cosas ha hecho mi pueblo. No le está hablando a las personas que no conocen a Dios, le está hablando a la iglesia, le está hablando a su pueblo. Y le dice: dos cosas hemos hecho. Dejaron a Dios fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Con otra palabra, Dios es nuestra fuente de vida. Nuestra fuente de vida no es lo que comemos. Nuestra fuente de vida no es nuestro trabajo. Nuestra fuente de vida no son nuestros estudios. Dios es nuestra fuente de agua viva. Por eso la Biblia dice: no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el doctor puede decir algo, pero tu fuente de vida no viene del doctor. Aleluya. El gobierno puede decir algo, pero tu fuente de vida no viene del gobierno. Por eso no debemos prestar demasiado atención a lo que dice el doctor. No digo que no prestes atención, no prestes demasiado atención. ¿Aló? Porque el doctor puede decir que no hay esperanza. Es una realidad, pero la realidad de Dios es diferente. La realidad de Dios es algo que es sobrenatural. Por eso cuando Dios hace un milagro, los doctores no entienden. Dicen: ¿qué pasó? Lo que Dios hace, la ciencia no lo puede comprender. ¿Estamos aquí conmigo? Entonces Dios le está diciendo: no me cambies a mí, que yo soy tu fuente de agua viva. Cuando tú te sientas como si fuera que tú te estás muriendo, fácil, busca más de Dios. Porque el que tiene sed tiene que buscar agua.
Dios es nuestra agua. Por eso Jesús le dijo a la mujer: si tú bebes de esta agua que yo te daré hoy, jamás y nunca volverás a tener sed. Con otra palabra, vas a la fiesta hoy, pero ya cuando sales de la puerta se fue el gozo, se fue la alegría. Pero cuando tú tienes a Dios, no necesito hacer nada como los demás para que yo me pueda sentir bien. Yo me siento bien en Cristo. Yo me siento completo en Cristo. Yo tengo paz en Cristo, porque yo he entendido que Él es la fuente de agua viva. Y algo que dice Génesis, que dice que había un río, había un manantial, había un fluir que salía del trono de Dios. Y esa agua que salía no venía de la cascada, no venía del mar. Aleluya. Dice la Biblia que el agua salía del trono de Dios y mojaba todo el huerto. El agua que tú y yo necesitamos tiene que salir del trono de Dios. Y muchas veces caminamos buscando aguas en lugares secas. Hello. Dios a veces nos manda al desierto, pero no es para que tú bebas agua, es para pasar tu proceso. Pero cuando tú sales de tu proceso, Dios no quiere que tú vayas a buscar agua ahí, porque ahí no hay agua. No sé si me están entendiendo. Porque cuando Dios saca a su pueblo, ellos van en el camino de un desierto donde no hay agua, y el pueblo empieza a murmurar, a criticar, como hacemos muchas veces. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué tú no me respondes? No hay agua, no hay comida. Pero Dios era su fuente de vida. Y cuando tú clamas a Dios, Dios produce agua donde sea. Dios saca agua para ti de donde sea. Si tiene que sacarlo de una piedra, lo va a sacar. Si tiene que producir algo, lo va a producir, porque Él es mi sustento. Y muchas veces queremos cambiar a Dios después que Dios hizo algo por nosotros. ¿Lo digo o no lo digo? No se enoje. Venimos a la casa de Dios para que Dios haga algo por nosotros, porque necesitamos de Dios. ¿Se entiende? Y no hay ningún problema con eso. Si Dios está aquí, Dios puede ayudarte, ¿por qué no? Pero ahora, después que tú oraste a Dios por una casa, te dio la casa, te olvidaste la dirección de la iglesia. Después que Dios te da el carro que tanto tú pediste, no, Señor, dame el carro porque quiero pasar a buscar a fulano para que vengan a tu casa, Señor Jesús. Dios te dice: ok, te voy a responder. Pero cuando Dios lo hace, ahí no tengo gasolina. Aló. Que no puedo porque estoy demasiado ocupado. Pero cuando tú andabas a pie no estaba tan ocupado. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Me dejaron a mí por buscar otras cosas que parecen fuente de vida. Con otras palabras, si yo tengo esto, me siento feliz. Entonces, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de Dios y empezamos a cavar cisternas rotas que no retienen agua. El que se olvida de Dios, la cisterna ya no le va a funcionar. Cuando tú dejas a Dios, ya tú no vas a ver el mismo fluir de las bendiciones de Dios. Porque miren lo que dice aquí: y cavaron para sí. No fue Dios que te cavó la cisterna. Usted sabe lo que es cisterna. Es como un estanque cavado en la tierra para recoger, almacenar, guardar agua de la lluvia o del mar, de lo que sea. Pero hay una diferencia cuando Dios te cava una cisterna y
cuando tú mismo cavas tu propia cisterna. Porque Dios sabe dónde hay agua para ti, usted no sabe. Yo no sé dónde está mi bendición. Yo tengo que dejar que Dios me cave la cisterna, porque Dios sabe qué cisterna aguanta agua. No sé si me están entendiendo. Dios sabe dónde está mi bendición. Muchas veces nos olvidamos de Dios y queremos movernos a lugares pensando que aquí está mi bendición, y seguimos llorando. Padre, ¿dónde está? Estoy orando, estoy ayunando, estoy congregando, estoy haciendo todo, pero el lugar no es ahí. El lugar está del otro lado. Pregúntaselo a Pedro. Pedro la noche entera buscaba su bendición, no encontraba nada hasta que llegó Jesús. Las cosas van a quedarse iguales hasta que llegue Jesús. La situación, tú dices, no va a cambiar hasta que llegue Jesús. Tu finanza va a aumentar hasta que llegue Jesús. La casa va a venir cuando llegue Jesús. Tu esposo va a venir cuando llegue Jesús. Tu milagro va a suceder cuando llegue Jesús. No saques a Jesús de tu vida, no saques a Jesús de tu casa para buscar otra cosa. Alaba a Dios en esta noche si puede. Alaba a Dios en esta noche si puede. Y lo que me impacta de esto es que hay cisterna, pero no aguanta agua. O sea, muchas de las bendiciones que Dios nos da, a veces usted no ve como que se desfuma, como que se van fácil. ¿A cuánto le pasa? Déjame levantar mi mano porque aquí. ¿Aló? O usted está bien, usted no tiene ningún problema, todo se queda ahí. Hay veces que Dios te da algo, parece como que se esfuma. Y pensamos que la culpa de Dios no es de la cisterna que tú cavaste. ¿Aló? Porque tienes un saco y Dios te da la bendición, pero el saco está roto. ¿Aló? No, que yo tuve un sueño donde Dios me mostraba una canasta llena de frutas, pero la canasta está rota por abajo. Porque cuando no cumplimos con las cosas de Dios, Satanás viene y hace un hueco que tú no lo puedes ver. Porque la canasta, el hueco lo va a hacer abajo, no tú lo puedes ver. Entonces cuando yo levanto la canasta, el fruto se queda allá. Y Dios no quiere que sigamos escarbando, cavando cisternas rotas. Dios quiere que cada cosa que Él nos da lo podamos retener. Si Él te da la paz, reténlo. Si te da la alegría, reténlo. Si te da el gozo, reténlo. Si te da un milagro, reténlo. Si te da una bendición, reténlo. Si te da una casa, reténlo. Si te da un carro, reténlo. Si te da una propiedad, reténlo. Alabado sea Cristo. Éxodo capítulo 32, 1 dice que viendo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido con él. Aló. Vemos aquí falta de paciencia. Cuando tú no tienes paciencia, empiezas a escalar. Cuando tú no tienes paciencia, empiezas a hacer cosas que Dios no te mandó a hacer. Aleluya. Cuando no tienes paciencias, te metes en deudas que Dios no te mandó a meterte. ¿Aló? Dios te dijo que te va a bendecir, pero como que la bendición se tardó. Déjame forzar mi bendición. Déjame arrebatar. Arrebato. Y después un problema
que Dios no te mandó. Amén. ¿Estamos aquí conmigo hoy? Y dice, el pueblo empezó a decir, no sabemos lo que pasó con Moisés, así que haz dioses que vayan delante de nosotros. Pero todo el tiempo fue Dios que estaba delante de ti. ¿Aló? Desde que tú saliste fue Dios, de día columna de nube, de noche columna de fuego. ¿Qué pasó? Por un rato que Dios no te contestó, ya te quieres salir del camino. Por una semana que Dios pareciera como que Dios se tardó, ya tú dices, déjame ir donde el brujo. Hello. Después que tú saliste de un ayuno, nada sucedió, déjame ver las cartas. A ver lo que dice la taza de café. Hello. Estamos cambiando a Dios por dioses que no te pueden ayudar. No fue las cartas que te sacó de Egipto, fue Dios. No fue el café que te sacó de Egipto, fue Dios. No fue el tabaco que te sacó de Egipto, fue Dios. Mi alma adora el nombre de Cristo. No te olvides quién te sacó de Egipto. No fue el becerro de oro, fue Dios. Y empezamos a alabar un becerro de oro que no dice ni mu. Empezamos a adorar un becerro de oro que no puede caminar. Un becerro que tiene ojos pero no puede ver. Tiene orejas pero no puede escuchar. Tiene piernas pero no puede caminar. Tiene boca, no puede hablar, no puede comer. O sea que ese becerro no puede ayudarse ni a sí mismo para ayudarte a ti. Y el versículo 3 dice, entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril y le hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron, mira esto, que te sacaron de la tierra de Egipto. Si yo hubiera estado en ese tiempo, mira, le doy a Aarón durísimo. Mi hermano, lo podemos leer aquí con nuestros ojos. Dios nos saca y ahora dice, aquí les traigo los dioses, este becerro que te sacó de Egipto. ¿Qué están haciendo aquí? Están cambiando a Dios. ¿Por qué? Perdieron la esperanza que Moisés iba a bajar. Muchas veces perdemos la esperanza que la situación va a cambiar. Muchas veces perdemos la esperanza de que Dios no me va a sanar. No pierdas la fe. Mantén la confianza en Dios. Ten paciencia y sigue creyendo en Dios. Dile que te lado, ten paciencia. Ten paciencia. Cree en Dios. Cree en Dios. No desmayes. Jesús llegará justo a tiempo. Algo que yo he aprendido es que Jesús y Dios sabe hasta dónde yo puedo aguantar de verdad. Muchas veces decimos, yo no puedo más. Usted puede. No tengo fuerza. Dios sabe que le queda fuerza todavía. No sé qué hacer. Dios sabe que usted puede todavía. Por eso Él no hace nada. ¿Para qué voy a hacer algo si tú mismo puedes hacerlo? Aleluya. Él dijo, yo vencí al mundo, así que confía. ¿Cuántos están conmigo aquí? Es tiempo de que tú hagas lo que Dios te mandó a hacer. Porque estamos esperando que Dios haga algo que Él nos mandó a nosotros a hacer. Dios, abre el mar rojo, abre el mar rojo. Pero le dijo a Moisés, ábrelo. ¿Aló? No veo que nada está pasando, pero en tus manos está la vara. Ábrelo. Entonces ayunando, orando por una cosa que Dios me mandó a mí a hacer. No veo la mano de Dios. Aquí está la mano de Dios. Si tú te mueves, Dios se mueve. Si tú te mueves, Dios se mueve.
y Él nunca llegará tarde. El pueblo de Israel dejó a Dios y no entró a la tierra que Dios le había prometido. Aló, hay promesas que tal vez no se van a cumplir nunca. No es porque Dios no quiere, no es porque el profeta sea falso, no es porque el pastor predicó algo que no es así. Es porque usted cambió a Dios. Y cuando usted cambia a Dios, las bendiciones también se estancan. Cuando usted cambia a Dios, los caminos se cierran. Cuando usted cambia a Dios, el mar rojo no se va a abrir. El que cambia a Dios está cambiando su futuro. El que cambia a Dios está cambiando la promesa de Dios. El que cambia a Dios está cambiando a Dios por cosas que no vale la pena. Porque Dios no es Dios de este tiempo, no. Él es un Dios eterno. Él es un Dios eterno. No importa cuántos años tú tengas, si Dios dijo que va a hacer algo, ten confianza que Él lo va a hacer. Cambiaron a Dios por Baal. Cambiaron a Dios por una estatua. Y por eso no entraron a la tierra prometida. Porque como tú quieres la cosa de Dios, pero no quieres a Dios. Imposible. Aló. Yo quiero a Dios, yo quiero, no, tú quieres la cosa de Dios. Tú no quieres a Dios, tú quieres la casa que Dios te puede dar. Ay. No, que yo amo a Dios, no, tú amas el milagro que Dios puede hacer por ti. ¿Sabe por qué? Porque el que ama a Dios, aunque Dios no lo haga, lo sigue amando. El que ama a Dios, si Dios lo hace o no lo hace, sigue alabando a Dios. ¿Qué dijo Daniel y sus amigos? Si Dios lo hace, amén. Y si no lo hace, amén. Pero no vamos a adorar ninguna estatua, porque yo no voy a cambiar a mi Dios. Hay gente aquí que dice, yo no voy a cambiar a mi Dios. Yo no voy a cambiar a mi Dios. Yo no voy a cambiar a mi Dios. ¡Aleluya! Santo Dios. Y algo que el Espíritu Santo Dios me ministraba era cuando tú invitas a Jesús en tu vida, Él te ayuda. Cuando tú invitas a Jesús en tus planes, Él te ayuda. Porque decimos que Él es el alfa. ¿Y qué? Omega. Pero te voy a decir algo. Él es el alfa de lo que Él comienza. ¿Aló? Él no es el alfa de algo que tú mismo cavaste, una cisterna rota. No. Aleluya. Si tú le invitaste desde el principio de tus planes, Él va a ser el alfa de tus planes. Si tú le entregaste tu vida, Él va a ser el alfa de tu vida. Y cuando estés a la final y hay un problema, Él va a ser entonces también el omega. Él te va a ayudar en el principio, te va a ayudar en el camino y te va a ayudar en la final. Y donde Jesús está, aunque las cosas parezcan color de hormiga, como dicen, Jesús va a hacer algo. Diga conmigo, Jesús va a hacer algo. Jesús va a hacer algo. Juan 2:2. Vamos a ver lo que dice aquí. Juan 2:2 dice: y fueron también invitados a las bodas. ¿Quién? Jesús. Fueron invitados, aquí lo leemos. Si no invitan a Jesús, ¿usted cree que Jesús va? Como hacemos muchas veces, no te inviten y vamos como quiera. Invitaron a Jesús y sus discípulos. Versículo 3 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo:
¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Jesús dice: no ha llegado la hora, pero él estaba ahí. No sé si me están entendiendo. No ha llegado la hora, pero él estaba ahí. Él estaba invitado. Y de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo: sacad ahora, llevadlo a la maestrela. Y se lo llevaron. Y cuando la maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Por qué ocurrió este milagro? Porque Jesús estaba invitado. Él mismo dijo: no era la hora, pero él estaba invitado. Con otra palabra, hay milagros que tal vez no son para este mes, pero si yo invito a Jesús, aleluya, tal vez hay puertas que son para el mes que viene, pero si yo invito a Jesús antes, yo no voy a invitar a Jesús cuando hay problema. Cuando la cosa está bien, yo quiero que Jesús esté ahí también. Porque yo no sé que cuándo es que Satanás va a hacer de la suya. Entonces, si Él está conmigo, no importa si se acaba el vino. Si Jesús está ahí, hay vino. Cuando estoy en bendición, también quiero que Jesús esté conmigo. No lo voy a cambiar. Porque yo amo a Jesús. No amo el vino, yo amo a Jesús, no amo el dinero. Yo amo a Jesús, no amo el milagro. El milagro es producto de mi relación con Dios. La finanza es producto de mi relación con Dios. La paz es producto de mi relación con Dios. Tu felicidad no es producto de la persona que tú tienes en casa. Amén. ¿Aló? Amén. No, déjame buscar un hombre con ojos azules porque de ahí viene. No, déjame buscar una mujer con pelo largo porque de ahí yo sé que voy a ser feliz. No. Tú puedes tener el hombre más hermoso, la mujer más hermosa. Si Jesús no está ahí, va a seguir una vida infeliz como quiera. Es la realidad. Porque Jesús sabe cómo hacerte feliz a ti. Aleluya. Ni tú mismo te entiendes a ti mismo, y tú quieres que el hombre te entienda. Aló. Pero Jesús, cuando está en una casa, Él te enseña cómo tratar a la mujer. Él te enseña cómo tratar al hombre. Él te enseña cómo hacer negocio. Él te enseña todo lo que tú necesitas hacer. Porque Jesús sabe lo que yo necesito. Y Jesús fue invitado a la boda. No lo dejaron afuera porque era una boda. ¿Aló? ¿Qué hacen muchas veces? No, esto es algo, una fiesta. No estamos gente espiritual y aquí. Si esto no es para cosas espirituales, dejamos eso software. Y cuando hay un problema ahí, si queremos llegar a la iglesia rapidito, ¡Jesús! Yahweh se manifestará. Sí, pero dejaste a Yahweh allá afuera. ¿Aló? Él se manifiesta donde lo invitan. Aleluya. Él se mueve donde lo invitan.
Si tú lo invitas en esta noche, en tu vida, te aseguro que tu vida nunca más será igual. Nunca más. Porque la cosa que Jesús hizo por mí, el mundo no la ha hecho por mí. Cuando yo no valía ni un peso, Jesús dijo: tú eres lo más hermoso que yo tengo. ¿Aló? Cuando nadie quiso caminar conmigo en mi proceso, Jesús dice: ven, yo voy a caminar contigo. Cuando todo el mundo te rechazó, Jesús te dijo: no te preocupes, ven, que aunque tu madre y tu padre te rechazaron, con todo Jehová te va a recoger. ¿Por qué yo quiero cambiar a Dios hoy? Por cosas que no valen la pena. Si Dios te levantó en esta mañana, ¿por qué tú quieres cambiar a Dios? Porque Dios se tardó 4 días, como lo hizo con Lázaro. Porque Él se tardó solamente 4 días. Por a ti te están evangelizando hace años. Y Dios te está esperando aquí. Pero Él tiene paciencia. Él tiene misericordia. Aunque dijeron: Jesús, te tardaste 4 días, Jesús dijo: yo soy la vida. No importa cuánto tiempo tú tienes en ese problema, si Jesús llega, si Jesús llega, mi hermano, si Jesús llega, Lázaro no puede quedarse en esa tumba. Si Jesús llega a tu vida, tu situación no puede quedarse igual. Si Jesús llega, la cadena se tiene que romper. Si Jesús llega, Pablo tiene que salir de las cárceles. Si Jesús llega, José tiene que salir vivo de ese pozo. Aleluya, aleluya. Si Jesús llega, el propósito, los sueños de José se van a cumplir como quiera. No importa que haga la esposa de Potifar, no importa que haga Potifar. Si Jesús dijo que José iba a ir al palacio, José va a ir al palacio. Yo no sé qué fue lo que Jesús te prometió. Yo no sé qué palabra tú leíste en la Biblia. Pero si tú leíste algo, déjame decirte que es así. Pero hay que invitar a Jesús. Hay que invitar a Jesús. Yo no quiero que usted siga leyendo historias. Yo quiero que usted viva las historias que usted está leyendo. Porque son reales. Son reales. Son reales. Si Él lo hizo por Pablo, lo puede hacer por ti. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer por ti. Si lo hizo con el pastor, lo puede hacer por ti. Lo puede hacer por ti. Pero hay que tener fe en Dios. No es que vamos a ver si sucede, no. Yo creo que va a suceder. Yo recuerdo que saliendo de Curazao, el último día de campaña que yo tuve allá, llamamos a las personas que necesitan milagros, sanidad, oración. Pasaron como 5 gente. Pero me preocupo porque menos gente, menos energía. Pero cuando empezaron a ver que se sanó ese, que se sanó el otro, que Dios le dio palabra a este, el otro está brincando que no podía caminar, se llenó una fila de aquí a allá. Ahora la pregunta es: ¿esa gente que vinieron de último tenía fe? No. Porque querían ver primero qué sucede para creer en Dios. Ese espíritu de Tomás hay que sacarlo fuera. Sí. Porque Tomás primero tiene que tocar el milagro, ver el milagro. Eso eres tú, para creer. Y cuando pasa de último, Dios no hace nada. Eso es mentira. Mentira que Dios sanó a esa gente. No, mentira porque no te sanó a ti.
Y Dios se mueve con las personas que crean. Amén. Hay milagros que tú lo ves, hay otros que tú no ves, pero yo creo que el que vio sucedió y el que no vio también sucedió. Porque las tinajas tenían agua. Jesús le dijo, reparten el vino. No, Jesús, es que hay agua. Repartan el vino. Amén. Las cosas de Dios, tú ves una cosa, pero tu fe te dice otra cosa. Yo veo agua, pero mi fe dice vino. Yo veo escasez, pero mi fe dice bendición. Yo veo enfermedad, pero mi fe me dice que estoy sano en el nombre poderoso de Jesús. Hay gente de fe en esta noche aquí. Hay gente de fe en esta noche aquí. El que tiene fe, todo le es posible. No solamente decirlo, es vivir. El proceso no es para que usted vea la mano de Dios, es para que usted aumente su fe. Porque Dios sigue siendo Dios, si yo creo o no creo. ¿Aló? Si usted cree, Dios sigue siendo Dios. Y si no cree, también sigue siendo Dios. ¿Qué necesita Dios? ¿Dios mismo de Él o yo necesito de Dios? Soy yo. ¿Aló? Yo tengo que invitarlo. No, estaba esperando una invitación de Jesús. No, yo tengo que invitarlo. Jesús, lo cantamos 30 de mi casa, el año entero, 30 de mi vida. Pero invítalo. Dile, Jesús, hoy te entrego todo lo que tengo. Hoy te entrego mi casa, te entrego mi vida, te entrego mi negocio, te entrego mi familia, te entrego mi matrimonio, te entrego todo lo que usted tenga, entrégaselo a Él. Porque cuando usted se lo entrega, las cosas no se van a acabar. Aleluya. La mujer, yo tenía solamente un chin de aceite, harina de pan para morirme. Dios dije, no, yo soy la vida. Si tú me das a mí, vas a vivir. Pero ¿qué hacemos muchas veces? No queremos soltar este papelito que tenemos. Dios no quiere que tú camines más con este papelito. Él quiere llenar tu mano de aceite. Aló. Él quiere cambiar este papelito por milagro. Él quiere cambiar este papelito, aleluya, por tu finanza restaurada. Él quiere cambiar este papelito, amados hermanos, por algo que sí tenga valor. Pero tenemos que aprender a hacer ¿qué? Soltar. Aleluya. Amén. Suelta el amado Dios. Padre, lo único que tengo, te lo entrego, Jesús. Aleluya. Y la Biblia dice que nunca más el aceite se acabó. Aleluya. El aceite duró hasta el tiempo donde empezaron a fluir otra vez las bendiciones de Dios. Hay gente que en esta noche dice, he tenido situaciones difíciles y he pensado en soltarlo todo. Y muchas veces hasta hemos cambiado a Dios sin saberlo. Pero hoy en esta noche hay una oportunidad para que usted le diga a Jesús, te invito de nuevo a mi casa. Aleluya. Te invito de nuevo a mi vida. Te invito de nuevo a mi corazón. ¿Sabe por qué? Cuando Él no está en el corazón se llena de basura. Cuando Él está en el corazón, hay espacio para que todo se llene. Lo que usted no quiere está ahí. Pero cuando Jesús está, hay una protección para tu corazón. Ay, que tengo el corazón roto porque tú no tienes a Jesús. Amén. ¿Aló? Porque la Biblia dice que Él vendas tus heridas y sana los corazones. No lo hago yo, lo hace Jesús. Si tú estás aquí en esta noche y dices, Señor, yo quiero invitarte a mi vida, póngase de pie. Si usted está sano ya, vamos a orar entonces por los demás. Pero Jesús dijo, yo vine por las personas que necesitan.
Usted sabe que yo necesito todos los días de Dios. No sé de usted. Yo necesito a Dios todos los santos días de mi vida. Sin Dios yo no sirvo, ¿no? Sin Dios yo no sirvo. Entonces necesito a Dios todos los días de mi vida. Levante su mano, vamos a orar. Si tiene que pedirle a Dios perdón, pídele perdón. Dile, Señor, perdón por cambiarte por cosas que no valen la pena. Dile, Dios, perdón. Dile, Dios, perdón por haberte cambiado por mi casa, por mi carro, por mi trabajo, por el dinero. Perdóname, Dios. Pero en esta noche quiero invitarte una vez más a mi vida. Habla con Él donde tú estás ahí. Habla con Él. Gloria a Dios. Habla con Él. Dile, Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Porque yo no quiero que mi vida sea igual. Yo quiero un cambio hoy. Espíritu Santo de Dios. Yo quiero un cambio hoy. Espíritu Santo de Dios. Yo quiero un cambio de mente. Un cambio de actitud. Saca de mi corazón todo lo que no te agrada. Porque yo quiero servirte a ti. Yo quiero agradarte a ti. La falta de fe que hay en mí, sácalo, Dios. Toda duda, quítalo y aumenta mi fe. Si tú necesitas un milagro en esta noche, Dios lo hace gratis, fácil y rápido. Pero se necesita una sola cosa: fe. No tiene que pagar nada. Usted va donde el brujo, tiene que pagar yo no sé cuánto. Vale, el café tiene que pagar yo no sé cuánto. Aleluya. El humo que sale, el tabaco yo no sé cuánto. Aquí Dios lo hace gratis. Aleluya. Pero tiene que tener fe. El que necesite milagro, sanidad, lo que tú necesitas, solamente pídeselo a Dios. Señor Jesús, en esta hora. Señor Jesús, en esta hora te pido, Dios mío, cada persona, Dios, que ha abierto su corazón para recibir esta palabra, y tu palabra lo ha tocado, Dios mío, y han reconocido, amado Dios, y han reconocido, amado Dios, que necesitan de ti, que tienen que volver a ti, Dios mío. Toca su corazón, sana su corazón, sana su corazón, sana su corazón. Ministra, Espíritu Santo de Dios. Empieza a orar, empieza a pedirle a Dios lo que usted quiere. Empieza a pedirle a Dios lo que usted quiere, porque Él lo puede hacer. Él lo puede hacer, Él lo puede hacer, Él lo puede hacer. Activa tu fe en esta noche. Activa tu fe en esta noche. Oh Dios, rompe cadena en esta hora. 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 Declaramos restauración. Declaramos restauración. Declaramos liberación en las mentes. Liberación en el espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Sana los corazones, Dios mío. Sana los corazones, Dios mío. Sana los corazones, Dios mío. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo. Toca, 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 toca. Toca, 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 toca. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Si tú quieres ver al Dios de Elías, vuélvete a Dios. Si tú quieres ver al Dios de Daniel, vuélvete a Dios. Si tú quieres ver al Dios de Pablo, vuélvete a Dios.
Tenemos que volver a Dios en esta noche. Nuestro corazón tiene que volver a Dios en esta noche. Te estoy hablando a ti, me estoy hablando a mí mismo. Tenemos que volver a Dios en esta noche. 100%. 100%. Aleluya. Si necesitas oración, quiero orar por ti rapidito. En los brazos de papá. En los brazos de papá. En los brazos de papá. Yo no me quiero ir. De los brazos de papá. De los brazos de papá. De los brazos de papá. Yo no me quiero ir. De los brazos de papá. De los brazos de papá. Adórale, adórale, adórale. De los brazos de papá. Dile, yo no me quiero ir. Dile, Jesús, te invito.